Bueno, vamos a empezar a desarrollar el programa de este curso correspondiente a esta realmente fantástica maestría que ustedes tienen el honor de poder realizar. Es una maestría excelente, a dirección de la doctora Mónica Cragnolini. Y bueno, la vamos a realizar de este modo, y también gracias a todo lo que nos ha aportado el doctor Juan Pablo Sabino, para que podamos brindar de la mejor manera posible este curso que hoy comenzamos a dar. Va a compartir las clases conmigo la profesora Silvia Pino, y vamos a contar con la colaboración del profesor Santiago Hormastorf. Bueno, vamos a empezar, ustedes en el programa, vamos a comenzar con un concepto clave en los desarrollos psicoanalíticos, tanto en Freud como en el postfreudismo, especialmente en el anafreudismo, la corriente que inauguró la hija de Freud, como también en Lacan. El concepto de defensa, que está en el primerísimo Freud, también lo vamos a encontrar de un modo muy valioso, muy interesante también, en el último Lacan, ya que es un concepto que recorre desde el primer Freud al último Lacan. Ustedes ven la enorme importancia que tiene. Para ubicar la cuestión en principio en Freud, ha habido deslizamientos en ciertas lecturas, no necesariamente de la línea del anafreudismo o de escuela inglesa, también en seguidores más orientados por Freud mismo. Muchas veces nos encontramos con que no se considera las modificaciones del concepto de defensa. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos ese significante, defensa, pero no en todos los momentos de la obra de Freud ese significante significa lo mismo. Y esto es de una gran importancia, porque hay que poder diferenciar esos diferentes modos, esos diferentes significados que tiene el significante defensa. ¿Sí? Hablar de la defensa en Freud, así en más, como si Freud siempre dijera la misma cosa y fuera exactamente el mismo concepto, es un gran error y es una incorrecta lectura. Podemos ubicar al menos 4 conceptos que tienen como nombre defensa. 4 conceptos distintos. Entonces, hay que poder ubicarlo en su contexto. Y uno de ellos, bueno, los 4 tienen una gran importancia. Uno de ellos realmente una importancia que nos va a permitir abordar el concepto de defensa en el último de Lacan. Hay un primer modo de presentación, que son los primeros desarrollos freudianos, una psiconeurosis de defensa, se llaman así justamente,
donde ahí la defensa tanto implica la producción como tal del aparato psíquico, como la defensa también va a producir sus diferentes modos, van a producir diferentes estructuras clínicas, tanto el campo de la neurosis como el campo de la psicosis. Que vamos a tomarlo esto. Esto es en un primer momento, ¿sí? Después tenemos otro momento que lo hallamos inhibición, síntoma y angustia, en los primeros capítulos, cuando Freud se refiere a diferentes formaciones de defensa, específicamente cuando se refiere a la neurosis obsesiva, ¿sí? Cuando se refiere a neurosis obsesiva, Freud de pronto va a formular algo muy importante, muy importante. Él venía trabajando con el concepto mayor de represión como un operador fundamental del aparato psíquico en las estructuras clínicas del campo de la neurosis obsesiva, neurosis histérica, neurosis fóbica. Y él va a decir, y es a partir de las dificultades con las cuales Freud se va enfrentando en el campo del abordaje clínico de la neurosis obsesiva, va a formular los modos de defensa en relación a que tendríamos no solo la represión como un modo de defensa, sino también la regresión, el aislamiento y la anulación. Van a ser 4, ¿sí? Esto ya difiere de la primera conceptualización de la defensa como estructurante del aparato psíquico, ¿sí? Se acerca más a lo que trabaja como diferentes modos de defensa para las diferentes neurosis, pero recién inhibición, síntoma y angustia va a llamar defensas también a aquello que no es represión, sino que es aislamiento, anulación y regresión. Después yo voy a explicar de qué se trata cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, tercero es en el mismo inhibición, síntoma y angustia, en la adenda, o al final de inhibición, síntoma y angustia, Freud se va a referir a la defensa hablando de una operación que se produce antes de la conformación del aparato psíquico en instancias diversas, como yo, ello y superyo. Esta defensa de la que habla Freud, ahí en un apéndice, si no recuerdo más, el apéndice C, yo no recuerdo mal, en este momento, hay que buscarlo. Esta defensa, como primera, que resuena a aquella primera defensa de la que había hablado en los inicios de su obra, pero es una defensa, dice Freud, que es anterior a la instalación de las instancias psíquicas yo, ello y superyo. Es muy importante porque esa es la defensa que se acerca a las elaboraciones del último Lacan. Esa defensa, ¿sí? Que vamos a decirlo así, en términos del último Lacan, ya lo vamos a abordar a lo largo de las clases, es una defensa respecto a lo que Lacan denominó real. Es una defensa en relación a lo real. La otra, la cuarta significación del significante defensa, lo encontramos a partir del yo y el ello y fundamentalmente en análisis terminable e interminable, donde Freud va a hablar de mecanismos de defensa. Y mecanismo de defensa no tiene nada que ver con
defensas del primer momento, ni con las defensas del segundo, ni con las defensas del tercero. Mecanismo de defensa, dar cuenta de una operación muy importante y de una problemática muy importante respecto a los finales de análisis, ¿sí? El significante, como ustedes ven, es el mismo, pero son 4 significaciones distintas. Entonces no se puede hablar del concepto de defensa en general. Se puede hablar del concepto de defensa en Freud, por ejemplo, en qué momento de la obra de Freud, ¿sí? Ya que, repito, insisto con esto, son definiciones distintas, significaciones distintas, y marcan diferentes modos de elaboración y tienen efectos diversos sobre la teoría y sobre la clínica. ¿Sí? Bien. Con esto voy a ir sintéticamente, después voy a tomar algo muy importante, un ordenamiento que realicé en uno de mis textos, se llama La subversión freudiana y sus consecuencias. Vamos a ver varios puntos en donde vamos a ver lo que se puede extraer claramente de lo que elabora Freud respecto a este concepto. Podríamos decir que en Freud, ya desde el primer concepto de defensa, donde Freud va a hablar de una defensa normal y una defensa patológica, la defensa normal sería un principio de la economía de cargas en el aparato. Freud tiene como referencia en ese momento de la energética, de Mayer y Oswald, entre otros. En ese momento estaba en gran desarrollo los estudios sobre la energética a partir de la fisicoquímica. Freud utiliza estas categorías y va a hablar de una tendencia del aparato psíquico a regular lo que él llama la suma de excitación. O sea, que hay una tendencia al equilibrio en el aparato psíquico, la tendencia a la homeostasis, el equilibrio, donde si entra una carga, una tensión en el aparato psíquico, el aparato va a tender a descargarse de esa cantidad, ¿sí? Para mantener ese equilibrio. Podríamos decir, es un Freud que está postulando ahí que el aparato psíquico tendría por función garantizar ese equilibrio. Es una metáfora que utiliza Freud, digo, es una metáfora, no es que él piense en el sentido organicista de la cuestión, es una mera metáfora para tratar de dar cuenta y tratar de explicar con categorías propias y con categorías tomadas de otros ámbitos, tratar de, en verdad, de fundar el psicoanálisis y de fundar un aparato psíquico, ¿sí? No referido al orgánico, sino un aparato psíquico que vaya a dar cuenta de un conjunto de representaciones psíquicas articuladas, que van a implicar un lugar de saber, una inteligencia, como la llaman en cierto momento, el psiquismo humano como algo propio, ya no dirigido por las neuronas, ni por el sistema neuronal, ¿sí? Esto es muy importante, es decir, la pretensión de Freud, desde un inicio, fue formular la validez de un psiquismo, ¿sí? No causado por las neuronas, para decirlo así, no causado por el sistema nervioso, ¿sí?
No es que el sistema nervioso, las neuronas no existen, pero un psiquismo, esto es lo que él trata de construir, un psiquismo con leyes propias, ¿sí? Tiene apoyaturas, las apoyaturas se ven claramente en ese primerísimo texto, que es un proyecto de psicología para neurólogos, que es una apoyatura para él construir su propia doctrina, ya que con la interpretación de los sueños, aunque él ya tenía varios escritos antes, ya había estado atendiendo pacientes, ya había tenido en su clínica, en su consultorio, su práctica clínica, pacientes histéricas, y las había abordado con método de la presión sobre la frente, de la hipnosis, y luego con la llamada asociación libre, ¿sí? Ya su orientación era la de un psiquismo más allá de la cuestión neurológica. Y efectivamente, con lo que él fue, vamos a decir así, aprendiendo del trabajo con sus pacientes histéricas, lo lleva a esto al desarrollo de su doctrina e incluso su doctrina, una doctrina mayor, que es la interpretación de los sueños. Pero tiene que quedar claro que bajo ningún punto de vista Freud jamás quiso, ¿sí? Aunque él pretendía que se ubicara sus desarrollos dentro de las ciencias de la naturaleza, Freud renunció a esto, ya que efectivamente el psiquismo formulado por Freud no tiene nada que ver, el inconsciente formulado por Freud no tiene ninguna causa orgánica neurológica, ¿sí? Por eso discutimos con ciertas corrientes que se postulan como modernas, más modernas que el psicoanálisis, y sin embargo son anteriores al psicoanálisis. Freud produce lo que produce para dejar justamente atrás estas orientaciones. Creyendo decir, en el hombre neuronal, como diría Jacques Miller, digamos, ¿no? Freud no es que no reconozca el organismo, pero va a diferenciar claramente eso del psiquismo humano, del inconsciente. No es que no reconozca el organismo, se refiere al cuerpo, pero el cuerpo freudiano, que es un cuerpo libidinal, un cuerpo erógeno, no trata del organismo, ¿sí? Bajo ningún punto de vista. Es más, uno podría decir, el psicoanálisis tiene dos límites, clarísimos, el inconsciente y la pulsión, ¿sí? Todo lo de ahí dentro, para decirlo así, da cuenta del psicoanálisis, ¿sí? Son límites claros y precisos. Es el inconsciente, ¿sí? Y el inconsciente freudiano no es orgánico, bajo ningún punto de vista, no es neuronal, y el cuerpo, la pulsión psicoanalítica y freudiana, ¿sí? No tiene nada que ver con el organismo. No son los instintos. Ustedes saben que hay una traducción de Freud, la que hace López Ballesteros, que habla de los instintos y su destino, y el problema es que es una mala traducción. En realidad no es instinto, sino pulsión, ¿sí? La pulsión está presente, aunque no se la vea como se ve una fibra nerviosa, o como se ve una mano, un brazo. Bien, en la primera conceptualización de defensa por Freud es esta, una defensa normal al servicio del equilibrio homeostático del aparato psíquico y una defensa patológica que es la que va a dar origen a las estructuras clínicas, ¿sí? La llamada defensa patológica. Podríamos decir patológica no refiere específicamente a enfermedad, más bien va a dar cuenta de las estructuras clínicas, ¿sí?
y va a ubicar muy tempranamente que la operación de la defensa va a producir lo que él va a llamar un grupo psíquico separado, que es el antecedente del concepto de inconsciente. ¿Sí? Sabemos que esa tendencia homeostática siempre fracasa, porque se trata de la dimensión del deseo, que ya lo había trabajado en el proyecto Psicología para Neurólogos, y el deseo como tal es desestabilizante de cualquier pretensión de equilibrio. ¿Sí? El deseo rompe todo el tiempo la pretensión homeostática, ¿sí? O sea que nada se mueve. Es decir, que la pretensión homeostática sería una pretensión de cementerio, ahí donde nada se inquieta. La dimensión del deseo como tal conmueve todo el tiempo el aparato psíquico. El aparato psíquico del ser humano nunca está en reposo. ¿Sí? Es imposible que esté en reposo. Entra en contradicción. Hay deseo, no hay reposo posible. ¿Sí? Ni cuando dormimos, porque tenemos la actividad onírica. ¿Sí? Entonces Freud va a postular, además de esto, un concepto de una enorme importancia, también ahí en esos primeros textos, que es algo que él llama a fuente independiente de desprendimiento de displacer. Lo repito, existe, dice Freud, y es un principio, o sea, que sea un principio es un no demostrable, ¿sí? En el sentido más clásico del término demostrable, es como cuando uno piensa el concepto de plusvalía. No es que la plusvalía se ve en la puerta de la fábrica, digamos, ¿sí? Pero se puede explicar el mecanismo de producción de ese plus con la cual se la queda el capitalista, se la roba el capitalista, se la puede ver perfectamente en los efectos, ¿sí? Perfectamente y es totalmente comprobable. Bueno, en el mismo sentido, la fuente independiente de desprendimiento y displacer, es decir, un quantum, va a venir en lugar de un quantum pulsional, ¿sí? Que hace que el aparato psíquico nunca pueda estar en letargo. Esta fuente independiente de desprendimiento y displacer va a ser el antecesor de un concepto fundamental en la obra de Freud, que va a producir el giro más importante de la obra de Freud en toda su elaboración. Se va a presentar cuando Freud produzca el más allá del principio de placer. Porque la fuente independiente de desprendimiento y displacer va a dar cuenta del factor compulsivo, ¿sí? Freud se encuentra con un límite ya de entrada. Él explica así, lo voy a explicar, y tiene que ver con lo que él trabaja con sus pacientes. Sus pacientes, en la mayoría de los casos, mujeres, que le relataban que de pequeñas habían sido abusadas, o sea, llegaban con un determinado tipo de trastorno, malestar, síntoma, él las ponía a recordar, ¿sí? El trabajo que él hacía era en ese sentido como de conducir demasiado, insistiendo con preguntas, hasta que una de estas pacientes le dijo: cállese la boca, deje de estar preguntándome, cállese la boca y escúcheme lo que yo tengo para decir. Y ahí esa histérica inventó la Asociación Libre Psicoanalítica, ¿sí? ¿Sí? Que no le inventó Freud, le inventó esa mujer que le dijo a Freud que se calle la boca, o sea, que frene su pasión, su goce de investigador, ¿sí? Y que la deje decir lo que ella quería decir y tenía para decir. Freud efectivamente respondió decididamente a esto, se cayó la boca, dejó de estar preguntando, y ahí la paciente empezó a hablar de lo que ella quería y asociar, y ahí se inventa la asociación libre psicoanalítica, que
perdura hasta la fecha. Así que se lo debemos a esa mujer, le dijo a Freud, le dijo a ese amo de la investigación, cállese la boca, ¿sí? Déjeme decir lo que yo quiero decir. Bueno, podemos decir, es un inicio feminista del psicoanálisis, para decirlo así. Porque fue efectivamente así. Y Freud efectivamente se cayó la boca, dejó de lado esa pasión obsesiva de la investigación y se dedicó a escuchar lo que esa mujer tenía para decir y donde quería ser escuchada. Efectivamente, en la vía de lo que los pacientes iban diciendo, se encontraba con que, lo voy a decir rápidamente porque esto es algo muy conocido de la obra de Freud, encontraba con que todas las pacientes relataban haber sido seducidas o gozadas sexualmente por un señor mayor, adulto, un padre sustituto paterno. Y que esa escena, aún no teniendo significación, dejó una marca. Aún no teniendo significación porque en esos primeros momentos todavía Freud no había postulado la sexualidad en la niñez, ¿sí? En ese sentido estaba Freud como siendo parte de la cultura burguesa de su época. Los niños no tenían sexualidad. Para Alain Badiou, que es un filósofo francés, muy valioso para mí, me gusta, él postula que en verdad lo que postuló Freud como más subversivo no fue la sexualidad de los niños. Él dice irónicamente que los padres de la iglesia ya sabían muy bien lo que era la sexualidad de los niños, ¿no? Una crítica a la iglesia católica, y dice, en verdad Freud lo que postuló es que en el sexo hay algo inatrapable. No es posible conceptualizarlo todo, siempre hay algo en la sexualidad que escapa a la conceptualización.